Buenas noches, mis queridas hermanas y amigas de la IBE. Esta noche estamos aquí una vez más, lunes por la noche, para comenzar la primera parte de esta semana de nuestro estudio en busca de Dios. Esta semana vamos a estar hablando sobre un tema muy importante y que ha sido de mucha contradicción siempre. Inclusive dentro de la iglesia cristiana hay personas que lo interpretan de una manera y otras que lo interpretan de otra, y ha sido un poco que usado, podemos decir, de una manera controversial a veces, pero la palabra de Dios es bien clara con respecto a este tema que vamos a tratar hoy. Así que espero que se estén uniendo a mí esta noche para poder aprender juntas un poquito más de la palabra de Dios. Y quiero hacerte una pregunta para comenzar. ¿Has llegado a pensar que lo que has hecho en tu vida cristiana ha sido por tus propias fuerzas, que lo has logrado por tus cualidades o capacidades humanas, por tus fuerzas, podríamos así decirle? Pues bien, muchas veces tratamos de vencer al pecado y de vencer obstáculos en nuestras vidas también con nuestras fuerzas. Tratamos de lidiar con situaciones en nuestras vidas usando nuestra inteligencia, por ejemplo, y nos olvidamos de que es el poder del Espíritu Santo el que nos capacita para triunfar en nuestras vidas. Un gran problema que está creando estragos en nuestras iglesias hoy día, podríamos decir, y en nuestras vidas cristianas, es que no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Pues más adelante les voy a decir, pero este problema que estamos sufriendo hoy en la iglesia crea división, crea conflicto, quiero decir, el no estar lleno del Espíritu Santo crea división, conflicto, vacío, superficialidad, hipocresía, es decir, todo aquello que el mundo ve en la iglesia y dice, ¿quién desea esto? ¿Para qué cambiar mi vida por esta? Lamentablemente escuchamos eso de muchas personas. Y el ministerio del Espíritu Santo es de lo que yo quiero hablarles esta noche. Es una de las verdades más cruciales de toda la palabra de Dios, y cada hijo de Dios necesita entender cuál es esta fuente de poder, sí, de poder y poder ilimitado, y cómo puede ser canalizada y usada en nuestras vidas. Satanás tiene maneras, y lo hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia, de hacer que el pueblo de Dios, quiero decir tú y yo, quienes somos hijas de Dios, vaya a uno de los dos extremos cuando se trata del Espíritu Santo. Uno de los extremos es descuidar totalmente y desconocer el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Millones de cristianos hoy no están ni siquiera conscientes de cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Y el otro extremo a que se pueden ir, o nos podemos ir los cristianos con respecto al ministerio del Espíritu Santo, es que podríamos llamarlo un abuso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con abuso? Es usar el Espíritu Santo en maneras diferentes a las que Dios lo deseó o lo creó para ser usado. Y cuando hacemos esto puede hasta ser peligroso para nosotros. Al considerar esta noche, quiero que hablemos del trabajo y el ministerio del Espíritu Santo. Necesitamos recordar que el Espíritu Santo no es una cosa, no es una fuerza, no es una emoción, no es algo que viene, que cae del cielo como un relámpago y que me hace temblar. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es real, es viva, es el tercer miembro de la Trinidad divina. Es igual a Dios. Él es Dios, de hecho. El Espíritu Santo ha estado activo e involucrado en este mundo desde la creación del mundo, junto al Padre y al Hijo. No sabes lo que Él está haciendo, tal vez
en tu vida, alrededor de tu vida, en tu mundo, en tus circunstancias, pero yo te aseguro que el Espíritu de Dios está activo y está vivo y mora sobre las profundidades de tu vida, sobre tu matrimonio, tu esposo, tus hijos, tu iglesia, todo lo que se relaciona contigo, en su forma y en su tiempo. Él es capaz de transformar la situación más desalentadora y desesperada en la que tú te puedas encontrar. Qué esperanzador es este mensaje para nosotras, ¿verdad? Las hijas de Dios. Dependes, tú y yo, las dependemos del Espíritu Santo para la transformación de nuestras vidas, para la transformación de las vidas de las personas a las que amamos. Dependemos del poder y del ministerio del Espíritu Santo para esa transformación. Puede ser que estemos conscientes o inconscientes, pero si eres una hija de Dios, escucha bien esto, porque esto es lo que marca la diferencia. Si eres una hija de Dios, tienes dentro de ti la mayor fuerza de poder en todo el universo, el Espíritu Santo de Dios. Es un poder ilimitado. Justamente hemos terminado el domingo pasado de celebrar el domingo de resurrección. En todas nuestras iglesias hemos celebrado que Cristo resucitó de entre los muertos, que venció la muerte, que dejó la tumba vacía, que resucitó y está en el cielo junto al Padre. Ese poder, ese mismo poder inmenso, maravilloso, inexplicable, que levantó a Cristo de entre los muertos, es el mismo poder que mora en cada hija de Dios, en ti y en mí, hoy día. Pero muchas veces no lo vemos así. Lo tomamos, no lo consideramos, o tal vez pensamos que no somos merecedoras de tener un poder tan inmenso, divino, dentro de nosotras. Pues si tú eres una hija de Dios, yo te aseguro esta noche, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo mora en ti. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto. El Espíritu Santo consoló los corazones de los discípulos cuando Jesús partió y los dejó. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús se fue, les dijo a sus discípulos, cuando yo vaya al cielo, les enviaré del Padre uno tal como yo, otro ayudador, otro consolador que estará con ustedes siempre. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 14, 16. Esa palabra traducida como ayudador viene del griego y es la palabra paracletos en griego, y algunas de sus traducciones se definen como un consolador, un consejero, un ayudador, un abogado, un intercesor. El Espíritu Santo tiene muchas funciones en nuestras vidas y voy a nombrarles así rapidito unas cuantas de ellas, pero esta noche nos vamos a enfocar en una en especial por cuestión de tiempo. Pero quiero decirte que ese Espíritu Santo que mora en ti, que Dios ha puesto esa parte de divinidad de Él mismo dentro de ti cuando has recibido al Señor Jesús como Salvador, es Él quien te da vida, no solo vida espiritual, sino vida física. Podemos leer en Job capítulo 33, versículo 4, donde dice que el Espíritu de Dios me ha hecho y Él, el aliento del Todopoderoso, me da vida. Él te da vida. El Espíritu Santo también se involucra activamente en darnos vida espiritual, física, ahora espiritual, al convencernos de pecado, o sea, al hacernos ver nuestro pecado y hacer ver nuestra necesidad de un Salvador. Esa es la función del Espíritu Santo. Él es quien nos ilumina para poder reconocer nuestra miseria y nuestra necesidad de un Salvador. El Espíritu Santo también es aquel que nos sella
cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Pablo les dice a los efesios que el sello, esa marca que recibimos, es la garantía que nosotras somos propiedad de Dios. Significa que estamos marcadas, que le pertenecemos a Dios, ya no le pertenecemos a otro amo, al amo antiguo que le pertenecíamos. Él nos selló, nos marcó y somos su pertenencia. Qué hermoso. El Espíritu Santo es el que nos da certeza de que somos hijas de Dios también. ¿Cómo podemos asegurar que somos hijas de Dios? Muchas veces puedes que dudes de tu salvación. ¿Alguna vez has dudado de tu salvación? Pues yo te digo, es el Espíritu Santo el que te da certeza de que eres hija de Dios o el que te convence de que no lo eres tal vez. Ese es su rol. Romanos capítulo 8, versículo 16 nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es Él quien nos da certeza de esto. El Espíritu Santo también nos da los dones que nos permiten servirle a Dios, ¿cierto? Él nos da los dones de acuerdo a su complacencia, como Él quiere. Los distribuye entre nosotros para el servicio a Dios y para la edificación de su iglesia. También la palabra nos dice eso. El Espíritu Santo es quien nos guía en nuestra vida. Él nos guía hacia la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El Espíritu Santo también nos ayuda a orar. Muchas de ustedes han escuchado que cuando no sabemos qué orar, el Espíritu intercede por nosotras con gemidos indecibles. Quiere decir con palabras que no se pueden comprender. Qué hermoso. El Espíritu Santo también nos enseña. Él toma la palabra y la ilumina para que nosotros, o mejor dicho, Él ilumina nuestras mentes para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien hace la presencia de Cristo real para nosotras en nuestras vidas. Jesús le dijo a sus discípulos cuando estaban en duelo, deshechos por la partida del Señor, dice, yo le rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14, 16 y 18. No nos dejará huérfanos. Él nos envió el Espíritu Santo cuando partió con el Padre. El Espíritu Santo es quien reproduce en nosotros también el carácter de Cristo. Es el fruto del Espíritu. Es quien nos da su amor, el gozo, la paz, la paciencia y todos los frutos que sabemos que aparecen en Gálatas, ¿cierto? Él es quien reproduce, que hace salir en nosotros esos frutos del Espíritu Santo para asemejarnos a Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos transforma a la semejanza de Cristo. Esa es la labor de santificación que ya hemos hablado en este estudio. ¿Recuerdan? Ese proceso de santificación, de cambiarnos día a día hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor, de hacernos cada vez más semejantes al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien hace esa obra en nosotros. Pero muy bien, ya les he hablado de muchas funciones del Espíritu Santo y que son maravillosas, geniales, pero también son reales. Justo antes de comenzar este estudio esta noche, estuve a punto de decidir, ¿lo cancelamos o lo hacemos? Porque justo en el lugar donde me siento en mi casa a hacer la transmisión en vivo, había un ruido enorme afuera, al otro lado, de un motor que se escuchaba hasta dentro de mi casa. Yo decía, Señor, dije, he estudiado para compartir esta noche sobre el Espíritu Santo, el poder que mora en nosotros, en tus hijos, en los hijos de Dios, y oré al Señor
que con ese poder apagara ese ruido y un minuto antes de empezar, no les miento, ese ruido desapareció y terminó. Justo antes de sentarme aquí para compartir con ustedes esta noche este estudio. Así que el poder del Espíritu Santo es grande. No lo menospreciemos. Pero esta noche quiero que nos enfoquemos en uno de los ministerios del Espíritu Santo, en uno de ellos, pero muy importante. Quiero que hablemos de manera sobrenatural ese ministerio del Espíritu Santo que nos capacita y que nos permite que nosotros, escuchen bien, el que nos capacita y nos permite que nosotras sirvamos a Dios como debemos hacerlo. Podrás decirme, bueno, eso de servir a Dios suena como tener un ministerio en la iglesia o ser líder en la iglesia o encargarme de alguna función dentro de la iglesia, suena como servir a Dios de esa manera. Pero déjame decirte, aunque tú pienses o aunque no tengas ningún ministerio en la iglesia, Dios te ha llamado a servirle. Ya puede ser en tu casa, puede ser en el trabajo, puede ser en el vecindario donde vives. Dios te ha llamado a servirle si eres una hija de Él. Puede ser que me digas, Dios me ha llamado a criar 3 hijos. Tal vez tienes niños pequeños, como muchas de nuestras hermanas, y esa es tu labor, ese es tu ministerio durante este momento. Tal vez puedes decir, Dios me ha llamado a criar mis 3 hijos. Pues ¿sabes qué? Aún eso no lo podemos hacer, no lo vas a poder hacer tú sola, el criar a tus hijos. Necesitas ser ministrada, necesitas el poder y la capacitación del Espíritu Santo para amar a esos niños que Dios te ha dado para que los críes, para ser pacientes con ellos, para enseñarlos, para moldearlos de acuerdo con el modelo que tenemos del carácter de Cristo. Esa es tu tarea, ese es tu ministerio, eso es un ministerio también. Y esa es la razón por la que antes de que Jesús partiera con el Padre al cielo, les dijo a sus discípulos en Hechos 1, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. O sea, van a decirle a otros, van a predicarles, van a hacerles saber a otros lo que ustedes ya saben de mí. Van a hablarle de Jesús a otros. ¿Recuerdas cómo eran aquellos primeros creyentes antes de la venida del Espíritu Santo? Estaban asustados cuando los discípulos, cuando Cristo murió y se fue, partió al cielo, ellos quedaron aquí en la tierra, quedaron asustados, se estaban escondiendo por el miedo a que tenían a los líderes judíos, a que los mataran, a que los persiguieran. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, un ejemplo fue Pedro, quien había negado aún conocer a Jesús, se recuerdan, 3 veces lo negó. Ahora se levanta después de haber recibido el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Se levanta en el día de Pentecostés y predica un mensaje. Luego lo llevan a la prisión y cuando sale libre vuelve a predicar a Jesús. ¿De dónde sacó esa valentía Pedro, aquel que tuvo tanto temor para negar a Jesús? ¿De dónde sacó? ¿De dónde? Tú te preguntarás, ¿de dónde puedo yo obtener esa valentía y el poder de compartir a Cristo? Tal vez en mi trabajo, tal vez en la escuela, tal vez en el medio en el que yo me desenvuelvo. Pues bien, Hechos 4:31 nos dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valor. Muchas veces se malinterpreta vino el Espíritu Santo sobre ellos y los llenó de poder. Sí, de poder, un poder como les he descrito, ilimitado, un poder maravilloso, grande, un poder transformador. Pero el principal propósito de ese poder
que hemos recibido y que vive dentro de nosotros es transformar nuestras vidas y es cumplir con esa misión que Dios nos ha dado de servirle a Él. ¿Y cómo le vamos a servir? Pues número uno es predicando su palabra. Y es ese poder el que nos da esa valentía, como a Pedro, de poder salir afuera y decir abiertamente quién es Jesús y qué ha hecho Jesús con nuestras vidas y qué conocemos de Jesús. No puedes hacer nada, mi hermana, que tenga valor espiritual separada del poder y de la abundancia del Espíritu Santo que mora en ti. Tampoco yo. No somos nada y no podemos hacer nada de valor separadas del Espíritu Santo que mora en nosotras. Y déjame decirte esto también, con la capacitación y el poder sobrenatural que te da el Espíritu Santo, no hay nada dentro de la voluntad de Dios. Esa es la única excepción que no puedas hacer. Con la capacitación, les repito, y el poder del Espíritu Santo de Dios, no hay nada que esté dentro de la voluntad de Dios que no podamos hacer o conquistar. Así que puedes amar a tu esposo, puedes perdonar a esa persona que te ha herido profundamente, puedes honrar a esos padres que nunca fueron los padres que debieron ser tal vez. Si es la voluntad de Dios, por el poder del Espíritu Santo que mora en ti, puedes obedecer a Dios. Su Espíritu Santo te va a capacitar de manera sobrenatural para que no dependas de tus fuerzas ni de tus habilidades, sino de las de Él. Gloria a Dios por eso, por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que capacitó poderosamente a aquellos creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. El poder del mismo Espíritu Santo que capacitó a Jesús para cumplir su ministerio en la tierra y, como ya mencioné, que lo levantó de entre los muertos, ese mismo vive en ti y mora en ti si eres una hija de Dios. ¿No es esto increíble? A veces tenemos un poder tan grande que mora dentro de nosotras, pero no sabemos cómo usarlo. A veces estamos ajenas de que poseemos ese poder morando dentro de nosotras mismas. Él te va a capacitar y te va a dar el poder de servirle a Dios para hacer las cosas que no podrías hacer sin su poder sobrenatural. No por lo que podamos hacer con nuestra capacidad, con nuestra fuerza e inteligencia. En realidad, si te pones a pensar y si somos honestas con nosotras mismas, somos comunes, somos mujeres comunes, somos mujeres ordinarias como las demás, débiles, frágiles, algunas veces inadecuadas, pero Dios vive en nosotras por el poder de su Espíritu, y eso es lo que nos da valor y eso es lo que nos capacita. Tratamos de obtener la victoria sobre el pecado muchas veces con nuestras fuerzas. Nos lo proponemos y creemos que nosotras podemos. Tratamos de lidiar con situaciones en nuestras vidas y nos olvidamos de que es el poder del Espíritu Santo el único que nos va a capacitar para triunfar por encima de la fuerza del pecado en nuestras vidas y de todas esas situaciones que se nos presentan. Si tú estás luchando y te estás esforzando tal vez para obtener la victoria sobre tu carne, todas estamos en esa lucha. Yo me encuentro en esa lucha. Todavía vivimos en este cuerpo, en esta carne, ¿verdad? Este cuerpo de muerte que nos jala, que nos tira al pecado. Pues si tú te encuentras luchando, esforzándote para obtener la victoria sobre la carne, el apóstol Pablo dice algo con lo que todas nos podemos identificar. En Romanos 7:15 él nos dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y el versículo 18 dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. ¿Puedes sentirte identificada con estas palabras? Yo me siento y te aseguro que tú también. El versículo 19 nos dice, pues no hago el bien que deseo. Es muy conocido este pasaje, estas palabras del apóstol Pablo. No hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y el versículo 21 y 22 nos dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Dirás, pero quiero obedecer su ley desde la profundidad de mi ser, quiero obedecer a Dios, quiero estar bien con Dios. Esa es la evidencia de que eres una hija de Dios, el deseo de querer obedecer a Dios es una evidencia de que eres una verdadera hija de Dios. Amén. Y el versículo 23 nos dice, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Es una lucha. Pablo la describe muy bien aquí y yo estoy segura que tú tanto como yo la sentimos cada día. Es una lucha entre el bien que conocemos, el querer obedecer a Dios y nuestra carne que nos tira, que nos jala a eso que es pecado, a querer satisfacer los deseos de la carne. Pero nos dice el apóstol Pablo, hay una parte de mí que quiere agradar a Dios, pero hay algo que parecido a la ley de la gravedad, aquello que no hay quien lo detenga, que no hay fuerza, o sí hay fuerza, pero que te jala hacia abajo, ¿cierto? Que me sigue jalando hacia abajo, dice el apóstol Pablo. Él la llama la ley del pecado y dice, vive en mí. Y me encuentro rindiéndome ante la ley del pecado y no entregándosela al Espíritu de Dios. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Nos dice el apóstol. Y Romanos capítulo 8, allí veremos un pasaje maravilloso que increíblemente nos ayuda para vencer ese llamado, ese jalón, esa fuerza con que nos jala la carne. Romanos 8.1 nos dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Romanos? Que la ley del pecado es poderosa, nos jala con mucha fuerza, ¿cierto? A nuestra carne. Pero hay una ley mucho más poderosa, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es mucho más poderosa. Mira lo que dice los versículos 5 al 8. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Una persona que no ha conocido al Señor, una persona perdida, no puede agradar a Dios o complacer a Dios. Puede que sea una persona moral, puede que sea una persona ética, como llamamos comúnmente una buena persona, pero si no es una hija de Dios, no puede agradar a Dios. Esa persona está viviendo todavía en la carne porque no posee el Espíritu de Dios. Y el versículo 9 nos dice, pero tú, por el contrario, tú, hija de Dios, por el contrario, no estás en la carne, sino en el Espíritu. Si de hecho el Espíritu de Dios mora en ti, si Cristo está en ti, aunque el cuerpo esté muerto por el pecado, su Espíritu te da vida.
Qué hermoso, qué maravilloso. Y luego hay un principio poderoso aquí. Dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Es ese mismo espíritu, exactamente el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, con el mismo poder de siempre. ¿Qué tanto poder crees que se tomó el resucitar a Jesús de entre los muertos? Yo creo que se necesita mucho poder para levantar y resucitar a un muerto, ¿verdad? Mucho. Un poder sobrenatural. El mismo espíritu, escúchenlo nuevamente, que resucitó a Jesús de los muertos, vive en ti y te va a dar el poder sobre el pecado, sobre tu carne y sobre el enemigo, Satanás. Es el mismo poder. El versículo 12 nos dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. No tenemos que vivir de acuerdo con la carne. No tenemos que rendirnos ante las demandas de nuestra carne. Esa es una de las verdades más liberadoras en toda la palabra de Dios. No tenemos por qué seguir viviendo, en otras palabras, como vivíamos antes, obedeciendo a nuestra carne. El hecho es este: yo no tengo que pecar si soy una hija de Dios. Tengo un poder sobrenatural que mora en mí, el cual puedo usar para vencer el poder de la carne que me jala, que me atrae al pecado. Esto no quiere decir que no lo harás, pero el hecho de que no vas a pecar, porque estamos viviendo en este cuerpo de muerte y realmente la fuerza de la carne es bastante, pero sí, la fuerza del poder del Espíritu Santo es mucho mayor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocerla, tenemos que aplicarla en el momento que la necesitamos en nuestras vidas, ¿verdad? Y de eso se trata, porque muchas veces es como tener un tesoro, un cofre lleno de diamantes, de oro, un tesoro escondido dentro de ti y tú no sabes qué hacer con él, no sabes cómo usarlo y en qué momento usarlo. Amén. Espero que entiendan esa simbología. O sea, vamos a pecar. No quiere decir que no lo harás, pero el hecho es que no tienes que hacerlo. No, tú tienes la posibilidad de no hacerlo si es que tú haces uso de ese poder sobrenatural del Espíritu Santo que mora en ti para vencer el poder del pecado. El que está perdido no puede hacer nada excepto por pecar. Pero el Hijo de Dios no tiene por qué hacerlo, porque Dios nos ha dejado un instrumento y nos ha dejado un poder para vencer al pecado. Ha sido liberado el Hijo de Dios, la hija de Dios, del dominio y del poder del pecado. Ya no somos esclavos de él. Si pecamos, mis queridas hermanas, como hijas de Dios, es porque escogemos hacerlo, porque poder tenemos dentro de nosotras para vencer al pecado. Por lo que dice en el versículo 13, no somos deudoras a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En otras palabras dice eso. Tenemos que entender que es un poder del Espíritu Santo de Dios que puede vencer nuestra carne, que puede vencer nuestro pecado, que puede vencer a Satanás. Estas dos leyes que estamos leyendo en Romanos 7 y 8 tienen dos leyes físicas que les son paralelas. Una es la ley de la gravedad, ¿sí? Han escuchado y conocen la ley de la gravedad, es esa fuerza que tira todo hacia abajo, ¿verdad? Y la otra es la ley de la aerodinámica, que es la ley, si te has sentado alguna vez en un avión y has pensado
justo antes de que el avión despegue, ¿cómo es que este avión se va a sostener en el aire si la gravedad tiende, a jalarlo para abajo? Entonces, es que no es verdad que ese avión va a volar y a superar la ley de la gravedad llevándote al otro lado del continente. Puedes estar pensando, ¿no? La ley de la gravedad es poderosa y es por eso que ese avión se mantiene en el suelo, ¿cierto? Por el peso se mantiene pegado al suelo, pero la ley de la gravedad lo mantiene en el suelo. Entonces te preguntarás, ¿cómo es que este avión tan pesado va a sostenerse en el aire? Siendo que está uh, predispuesto a que la ley de la gravedad lo jale y lo ponga en tierra nuevamente. Por eso nos amarramos el cinturón, tal vez nos ponemos nerviosas y te pones más nerviosa aún tal vez cuando ese avión empieza a mover y a correr por toda esa pista para acelerando y va aumentando la velocidad, y cuando llega el momento justo, antes de que te lo imagines, el avión despega del suelo y se mueve hacia arriba y comienza a volar. Pues esa es la ley de la aerodinámica, en otras palabras, en palabras bien sencillas. Y durante todo ese tiempo y mientras el avión llega a ese punto, la ley de la gravedad está tratando, escuchen, de que el avión se mantenga en el suelo. Sigue presente la ley de la gravedad, jalando al avión hacia el suelo, hacia tierra, ¿cierto? Pero hasta piensas que muchas veces queremos que se quede en la tierra porque nos sentimos más seguras. Pero hay otra ley que es la que levanta al avión del suelo, que la jala hacia arriba y lo ayuda a desafiar. A desafiar quiere decir a oponerse a la ley de la gravedad, y esa es la ley de la aerodinámica. Y la ley de la aerodinámica capacita al avión para que se libere de la ley de la gravedad y pueda viajar a esa velocidad tan grande de 600 millas por hora cuando está en el cielo. La ley de la gravedad todavía está presente mientras el avión está volando a esa velocidad en el cielo, está jalando al avión hacia abajo, pero el avión se puede liberar de sus ataduras terrenales y volar a 35,000 pies de altura por encima de la tierra. Ahora bien, espero que con esta explicación de la ley de la gravedad y de la aerodinámica que se oponen una a otra, hayas podido pensar y aplicarlo a nuestras vidas. No tienes que entender cómo trabaja la ley de la aerodinámica para apreciarla y servirte de ella como aplicación. Te garantizo que te he dicho más de lo que realmente conozco acerca de esta ley, pero no entiendo mucho cómo funciona, pero es así y funciona, porque todas las que hemos volado en un avión lo hemos visto. Pero confío que esa ley de la aerodinámica, cuando me subo a un avión, va a vencer a la ley de la gravedad, que lo hace bajar. Por lo que cuando me monto a un avión, confío primero en Dios y luego en la ley de la aerodinámica. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios nos da victoria sobre la carne? Pues es un ejemplo como el que les he puesto ahora, con el avión, la ley de la gravedad y la aerodinámica. Pues no lo sé, no lo entiendo muy bien. Puede que no lo entendamos muy bien. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos puede dar esa victoria sobre nuestra carne? No lo puedes ver, tal vez, no lo puedes explicar, pero sí te digo que he aprendido que podemos ejercitar la fe en la ley del Espíritu para que nos levante por encima de la ley del pecado y de la muerte, para que podamos vencer las demandas de la carne y superar la tentación. La ley del Espíritu de Cristo Jesús nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Y eso tenemos que aprenderlo, atesorarlo y ponerlo en práctica. Eso es exactamente lo que afirmó Pablo cuando les dijo a los hermanos en Gálatas, en el capítulo 5, digo pues, andad por el Espíritu, andad en el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis.
La carne dice, pierde los estribos. Y el espíritu dice, déjame controlarlo por ti. La carne nos dice, come, come y sigue comiendo. Y el espíritu nos dice, restríngete. La carne nos dice, dale tu corazón a esa persona que no es tu esposo o tu pareja. Y el espíritu te dice, sé moralmente pura. Son dos fuerzas distintas que se oponen. La carne te jala con fuerzas. La ley de la gravedad es real, es poderosa, pero el espíritu se opone a la carne. Estas dos se oponen entre ellas para mantenerte haciendo las cosas que quieres hacer. Ahora, Pablo pasa a enumerar los pecados de la carne. Lo pueden leer, inmoralidad sexual, ya hemos hablado de eso, impurezas, sensualidad, pero todo lo contrario es el fruto del Espíritu Santo. Amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza, autocontrol. Podrás decir, quiero tener todo eso en mi vida, todas esas buenas cualidades en mi vida. Ese es el tipo de persona que quiero ser. Yo también lo quiero ser. Pero tengo esta ley de gravedad o del pecado, mejor dicho. Esta ley de mi carne, esta ley de gravedad jalándome hacia abajo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Camina en el espíritu. La ley de la aerodinámica supera la ley de la gravedad, en el ejemplo que te puse. Igualmente, la ley del espíritu de vida en Cristo supera el llamado de nuestra carne. Piensa siempre en eso. Camina por fe. Camina por el espíritu. Cree que el Espíritu de Dios puede darte el poder de vencer la ley de la carne y puede dártelo hoy, ahora, en el momento en que tú lo necesitas. Puede ayudarte a superar cada tentación y cada pecado por su poder, no por nuestras fuerzas. Amén.